Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en Matinal. Tenemos nuestra primera entrevista, nos engalana en este set Aníbal García Duvergé, presidente del Movimiento Unidad de Movimientos Independientes, UMI, quien va aliado al partido Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Aníbal. Y amigo mío. Más que amigo, hermano. Profesor, yo quisiera, Un placer estar aquí. antes de que entremos a la parte política partidaria, preguntarle cómo está la situación de San Cristóbal después de la explosión, porque he visto hoy sale en la prensa una situación que parece que no es muy halagadora ahí de lo que ha quedado. Bueno, San Cristóbal aún llora a su muerto. ¿Qué se está haciendo? Y más allá de eso, llora la impunidad con que el proceso se ha manejado. Impunidad, dice usted. Impunidad quiere decir que a esta altura del juego todavía no se sabe si fue producto de la casualidad, Pero un informe. Pero el informe que dio los bomberos, que es el único que se ha hecho, ha sido manejado de manera muy discretamente y no tiene credibilidad en la sociedad de San Cristóbal. San Cristóbal piensa que hay muchas verdades calladas y quiere saberlo. ¿San Cristóbal o usted? No, San Cristóbal. Claro que yo soy de San Cristóbal y por lo tanto tengo que pensar más o menos parecido a lo que piensa la mayoría. Incluso los familiares han iniciado un proceso, primero en contra del gobierno y segundo en contra del ayuntamiento, en función de que todavía no hay ni siquiera un sometido. Y la gente especula mucho de las razones por las cuales son. ¿Cuáles son las especulaciones? Bueno, la gente piensa que como está envuelto ahí en ese mercadito, estaban envueltos algunos intereses y que están vinculados al gobierno, que por eso se han callado verdades y se han dicho mentiras. Pero Aníbal, usted pero está ahí se apresó incluso a la pareja de... Claro. Están sometidos. Creo que se de una le empresa. dio medida de coerción. Pero déjame decirte que en línea general el sometimiento procede porque fue su negocio donde se inició el tema. Pero como ahí hubo familiares muertos, incluso de la gente que fueron apresados, y nosotros creemos que va mucho más allá de eso. Okay. Y entonces, no quiero caer en el campo de la especulación, pero lo que siente San Cristóbal es que no se ha dicho ni siquiera la mitad de las verdades de la causa que generaron esa explosión. ¿Y cuál es la verdad que manejan en San Cristóbal? No, quien tiene que investigar esa verdad son los departamentos que se corresponden. Yo no voy a estar especulando, no ha sido mi característica nunca. Yo digo lo que piensa San Cristóbal, lo que siente San Cristóbal, lo que siente la gente que fue afectada, que fueron muchos, de los muertos, de los heridos, de los desaparecidos, y que no se puede conformar con que el gobierno diga que le va a dar 20,000 pesos, porque ese no es el tema. Quieren saber dónde están sus desaparecidos, cuál es la causa que la generan y que los culpables paguen por ello. Incluso yo te puedo decir, por ejemplo, el Partido Revolucionario Moderno hizo recientemente quiénes son los candidatos, el proceso para elegir al alcalde. El alcalde quedó fuera. Pero yo estoy convencido que gravitó mucho ese tema en contra del alcalde. Sí, estoy completamente seguro. ¿Usted cree que eso influyó? Definitivamente. En el caso de San Cristóbal... Y si hubiera sido candidato hubiera perdido porque quedó muy salpicado con el tema. En el caso, Aníbal, usted que conoce muy bien... Y quiero decir, yo no estoy diciendo que él tiene que ver con eso, pero él es alcalde. No entendemos, no se preocupe. No, porque San Cristóbal es un pueblo pequeño, todos somos amigos, y se puede malinterpretar. Sí. ¿Y cómo está electoralmente San Cristóbal en estos momentos que estamos un año preelectoral? El senador actual no va como candidato, decidió no participar de la Fuerza del Pueblo, de partido de su movimiento es aliado, pero está el PLD, está el PRD, el PRM que lleva candidatos. ¿Cómo está electoralmente las fuerzas en San Cristóbal? ¿Y quiénes han seleccionado candidatos? ¿Quiénes tienen ya candidatos definidos? Yo pienso que los únicos que han seleccionado candidatos ha sido el Partido Revolucionario Moderno,
la fuerza del pueblo no ha seleccionado candidato. ¿A quién lleva el PRM como senador? Lleva un joven que se llama Gustavo Lara. Gustavo. Gustavo Lara, sí. Estuvo aquí con nosotros. Que yo debo decir que... Hijo del arquitecto Lara. Correcto, que es un gran muchacho, que es el presente y el futuro de San Cristóbal, junto a otros muchachos brillantes como Elvis Rosario, que también aspira a senador por la fuerza del pueblo. Hay otros candidatos de la fuerza del pueblo que también son buenos candidatos, pero yo estoy hablando de los jóvenes que forman parte del presente y del futuro. Y de Gustavito la gente dirá, oye, pero es el candidato contrario. Pero yo tengo vínculo con esa gente y es bueno, su padre y su madre. Aníbal. Pero usted como ex senador de San Cristóbal definitivamente no está bailoteándose para ningún tipo de cargos en esa provincia. Sí, para la presidencia de la República apoyando a Leonel Fernández. Esa es mi candidatura. De manera indirecta apoyando a Leonel Fernández que sea el presidente en el 24. Así es. Aníbal, usted es un político de experiencia, ha pasado por varios partidos, ha pertenecido. ¿Qué lo motiva a ir como aliado a la fuerza del pueblo? Mira, yo quiero presentar primero, antes de contestar esa pregunta. Mire, el doctor Aurelio Moreta Valenzuela es el presidente en funciones de la Unidad de Movimientos Independientes, es abogado, fue presidente de ADOMA, él dirige una corriente de abogados que está muy vinculada a la Unidad de Movimiento, que se llama Convergencia Gremial, y que nosotros lo tenemos previsto de que sea el próximo presidente del Colegio de Abogados. Ahí está. Ciertamente. ¿Cómo se llama? ¿Quién es él? Aurelio Moreta Valenzuela. Aurelio Moreta. Ciertamente, y quiero aclarar ese tema, las elecciones son el 2 de diciembre. Sí. Ciertamente la fuerza del pueblo eligió un candidato, ya nosotros habíamos previsto de que él es el candidato, pero estoy convencido que al final nosotros vamos a echar por el mismo camino, de que el presidente del colegio sea un agente ligado a la fuerza del pueblo. Ok, perfecto. Mira, déjame aclararte, Miguel, dos cosas. Primero, yo partidariamente solo he sido del Partido Revolucionario Dominicano. Nunca he militado en otro partido que no sea en el Partido Revolucionario Dominicano. Cuando yo dejé el PRD, creamos la Unidad de Movimientos Independientes y con eso nosotros apoyamos al PRM, básicamente en el proceso convencional. Apoyamos a Hipólito cuando perdió, entonces apoyamos a Luis Abinader, hicimos un acuerdo que no cumplió, y luego entonces decidimos apoyar por eso, primero porque no cumplió ni con el país ni cumplió con nosotros, y entonces decidimos apoyar al doctor Leonel Fernández, que lo hacemos también de la Unidad de Movimientos Independientes, de manera que hemos pertenecido al Partido Revolucionario Dominicano y a la Unidad de Movimientos Independientes. Nunca hemos pertenecido a ningún otro partido. Mucha gente confunde cuando se dan las alianzas de que, bueno, la Alianza Rosada se hizo de partido a partido y lógicamente esa alianza, yo era el secretario de organización, la encabezaba Ramón, la encabezaba Orlando y la encabezaba... diputado ahí. Y la encabezaba, yo no era diputado, yo era senador. Senador. Y firmamos ese acuerdo. Y luego el PRD hizo un acuerdo con el Partido de la Liberación Dominicana y yo era secretario de organización y estaba en el acuerdo. Pero partidariamente solo he estado inscrito en un solo partido. ¿Cuál sería el destino, Aníbal, del PRD, usted como viejo militante de ese partido, en el entendido de que importantes dirigentes ya de vieja data se han ido, han abandonado ese partido? Mira, la causa que causó la división del PRD fue una causa muy sensible. Fue haber hecho un proceso convencional. Recuerde que el PRD nunca ha salido bien de un proceso convencional. El primer problema se presentó entre Jacobo Magluti y José Francisco Peña Gómez. Fue una convención y no pudo salir el ganador. Y ahí entonces se formó la estructura el PRI, el BIS, y finalmente el PRD se fraccionó. Pero esa misma situación ocurrió en el 2004 con Atoy de Can y Hipólito Mejía, y ocurrió también entonces con Miguel Vargas y con Hipólito, de manera que el PRD no ha salido airoso en ningún proceso. Y si ahora, por ejemplo, en el proceso pasado que salió, no hubo fraccionamiento,
porque la distancia entre un candidato y el otro fue bastante significativa. Pero en este proceso, por ejemplo, mira que la convención prácticamente estaba de un solo lado, pero aún así el PRM sale marchitado, porque parece ser que el PRD, el PRD, no, sale marchitado el PRM, porque el PRD es el mismo dueño con otros pantalones, con otro vestido. La gente no cambia de conducta ni de pensamiento porque se muda de una casa a otra, sigue siendo el mismo. Pero ¿en qué sentido entiende usted que queda mal parado? Marchitado, dice él. Sí, mira. Sí, marchitado. Sí. Es lo mismo. Sí, el que se para mal se marchita. Sí. Bueno, vámonos a la votación de la convención. El PRM presenta un padrón 3.1. de 3 millones y 100 mil. 3.80. Sí, correcto. De esos 3 millones, a pesar de las motivaciones económicas y de propuestas de futuro, la participación fue pírrica. ¿Usted entiende pírrica? La participación de las primarias. Claro que sí. Más de un millón de Bueno, personas. pero unas primarias parciales. Es que no lo mire de ese tamaño. ¿Y cómo Mira lo del tamaño del padrón. O sea que fue el 20 y pico de los militantes de ese partido que se sintió motivado, atraído por el proceso convencional. Votó alrededor del 33%. Sí. No, Sí, 33.05. Bueno, pero déjame terminar. Tuvieran que hacer ajustes. Gran analista. Pero déjame terminar. Y sabe que, que en una convención no votan Pero tanta déjame gente. terminar, príncipe, que yo solamente dije una parte del concepto. Yo te quiero decir, por ejemplo, que cuando los partidos están en el gobierno, los procesos convencionales son altamente participativos. Y si tú te pones a analizar la nómina del Estado, ahí no había la mitad de la gente que está nombrada por el gobierno. O sea que ni siquiera los propios militantes que están nombrados hicieron motivación para ir a votar. Esa es la verdad. Y si tú quieres tener un parámetro, en la convención recién pasada del Partido de la Liberación Dominicana participaron casi 2 millones. Casi 2 millones. Ese es el referente más reciente que tú puedes tener. Ahora, la gente lo ve de ese tamaño porque fueron 700.000 frente a 40.000 y frente a 2.000, ese tipo de cosas. Acuérdese, profesor, que en el caso del PLD también era una convención muy particular porque ahí había soterrada una lucha de 2 liderazgos. Sí, no. Que era el de Danilo Medina en el poder y Leonel Fernández por conseguir la candidatura. Bueno, por las razones que sean. Si la poca participación del PRM fue por falta de liderazgo, entonces yo pues termino entendiéndolo. Pudiéramos decir que termino entendiendo. el liderazgo era más unilateral. Que Luis era el candidato. Sí, pero también sabía que dependiendo de la votación se podía proyectar la posibilidad que tiene el PRM de ganar las elecciones. Pero y con esa proyección... Oiga este detalle. Hay alrededor de 750.000 a 800.000 empleos en el Estado. De eso, vi en detalle que dio la administración pública. De eso solamente son unos 300.000 miembros que trabajan en el gobierno del PRM. Después el resto están en el PLD y de la Fuerza del Pueblo, que no han podido sacar o no lo han podido sacar porque son especialistas o están en un, ¿cómo se llama esto? Pues no lo puedo hacer, son de carrera, son de carrera. Y están divididos así en eso. Tú me estás diciendo, por ejemplo, cuando tú hablas de 600.000, 700.000, tú me estás diciendo del Ministerio de Educación únicamente, ¿verdad? No del Estado. No. Sí, porque el dato... No. Pero que también hay los profesores, ahí la gran mayoría no son del PRM. Pero los profesores son entes que votan, que tú tienes que contarlo. Pero el personal administrativo es mayor en el Ministerio de Educación y eso lo nombró
el Partido Revolucionario Moderno. Profesor, Sepa que revise el término. Yo quisiera, dada su experiencia, y sobre todo usted ha mencionado dos grandes alianzas en las que estuvo involucrado, y conoce los resultados de esas alianzas también. El país ha estado signado como por el número 3 de la independencia, ¿verdad? Pero siempre los procesos electorales casi siempre se dividen entre dos fuerzas. Alguien se pone chiquito, se pone flaco. Ahora estamos más o menos corriendo como con esa trilogía de partidos. ¿Quién que se va a poner chiquito en esta ocasión? Sí, bien manejado, si se maneja con el criterio, con el cerebro y no con el corazón, yo pienso que el que se va a poner chiquito es el Partido Revolucionario Moderno. ¿Por qué? Porque no tiene historia, y si pierde las elecciones, y yo pienso que la va a perder, si pierde las elecciones, el PRM se convierte en 4 o 5 pedacitos. Lo único que mantiene unido, más o menos unido, en apariencia, que en el fondo no es así, es el hecho de que está en el gobierno, y difícilmente un partido en el gobierno se pueda fraccionar. Pero si el PRM la pierde las elecciones... Depende, porque el PRD históricamente cuando se divide arriba en el poder. No, y el PLD es en el poder que se divide. No. En el 20. No, pero sí, pero se divide en un momento específico donde hay un liderazgo compartido. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, no hay un liderazgo compartido. Es el presidente de la República. No es Luis Abinader que yo estoy diciendo, es el presidente de la República. Si Luis deja de ser presidente de la República mañana, no es el líder del partido. Ahora, vamos a ver ese escenario que usted dice. Sí. ¿Cómo se presenta? Porque lo que usted está diciendo es que si el gobierno se pone chiquito, el PRM se pone chiquito, el debate va a ser en la oposición. Y ese no parece ser un escenario como lógico y posible. Se supone que todo el que quiere salir del gobierno, por lo regular, se infila hacia un candidato y enfrenta al gobierno, al que quiere sacar del poder. Es decir, lo que usted me está diciendo es que si el que se pone chiquito es el gobierno, el PLD y la Fuerza del Pueblo son los que van a centrar la lucha por el poder. Sí, yo pienso, no. ¿Es así como usted lo percibe? Porque yo estoy diciendo si pierde las elecciones, que él se pone chiquito. Ahora, en este proceso, en el proceso de las elecciones de ahora, que no es posterior a las elecciones, yo pienso que la Fuerza del Pueblo es el partido, y no porque esté apoyando a Leonel Fernández, porque yo pienso que Leonel Fernández está por encima del partido de la Fuerza del Pueblo, que no ocurre con otro partido. Como candidato. Por ejemplo, el PLD, la grandeza del PLD es su marco estructural, pero no tiene liderazgo que la gente pueda decir. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el liderazgo de Leonel Fernández se coloca por encima de la Fuerza del Pueblo. Ese es el Balaguer de ahí. Yo creo que Balaguer, no solamente Balaguer, es el Balaguer, es el Peña Gómez y el Momoz, que son líderes que estaban colocados. Sí, pero, de hecho, los 4 líderes que ha tenido la República Dominicana. Pero de los 3, el que ejerció el poder fue Balaguer. Espera, Miguel, que yo voy contigo. Entonces, pienso que si esa alianza Fuerza del Pueblo, el PLD, el Partido Revolucionario Moderno y otros partidos ganan las elecciones, yo no tengo la menor duda que la Fuerza del Pueblo sería la primera fuerza política, y que el PLD, con una cuota de poder importante en los ayuntamientos, en el Congreso y en el gobierno, va a mantener la fortaleza que tiene hoy en día. Y no tengo la menor duda de que eso coloca... Sí, pero esas son consecuencias posteriores a las elecciones. Sí, y lo que trato de identificar... No, en este momento... Lo que trato de identificar con usted por su experiencia es, en este escenario actual, para llegar a las elecciones y tener un resultado y que esas cosas sean posibles que se den, algo tiene que ocurrir. Sí. Y aquí hay 3 fuerzas que están luchando por el poder. El gobierno por mantenerlo, que diría que sería el primer desafío que tiene el PRM, que un presidente lo mantenga en el poder durante 2 periodos. Eso es un desafío que tiene el presidente Abinader. Porque, no, los periodistas no lo pueden decir. ¿Qué? Los periodistas no lo pueden decir, pero aquí todo el mundo sabe que la competencia es en la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno. Okay. De eso no hay discusión. Entonces, si es así, lo que usted me está diciendo es que se va a poner chiquito el PLD. Lo que yo estoy diciendo es que el PLD está en una situación, en una circunstancia que necesita
llegar al poder, y de la única forma que tiene para llegar al poder es con una gran alianza. Mire, y eso puede traer como consecuencia que se fortaleza en función de que ya esté en el poder, mediante una alianza. No, porque, espérese. Pero no. Porque si Lionel es que está en el poder y la alianza a quien facilita es a Lionel que suba al poder, Lionel de alguna manera se traga el PLD. Bueno, Casi de manera natural. Yo no lo creo, porque Lionel no está en el poder y muchos PLDistas, también por su historia, se han integrado a la fuerza del pueblo. Tal vez ya en el poder no tienen la necesidad de hacer transferencias. El PLD tiene ahora mismo dos problemas serios. Que no ha hecho el exorcismo necesario para revisar su paso por el poder, y segundo, que tiene a Lionel entre las patas de los caballos. Bueno, el exorcismo hay que verlo de varias maneras. En primer lugar, yo creo que, por ejemplo, en los procesos que se le siguen al Partido de la Oración Dominicana, hay que verlo de dos ópticas. Una, de algunos que ciertamente hicieron uso indebido de los recursos del Estado, y otros que solo es por persecución política. Y yo lo manejo de la siguiente manera, para que ustedes se den cuenta que cómo salpica cómo la justicia, ayer como hoy, es utilizada en el país para la persecución política. Dime, amigo Percio, ¿cuántos de los funcionarios del PRM que han sido cancelados por reñir con la ética administrativa están sometidos en la justicia? Ninguno. ¿Cuántos de esa gente que fueron cancelados por el presidente de la República por haber cometido actos reñidos con la ética, ahora son candidatos? O sea, si la justicia fuera independiente, más mira, otro hecho para que tú veas cómo se maneja este tema. Por ejemplo, usted encuentra con la diputada de La Vega, que porque lleva un proceso acusada de lavado. De lavado, le impiden que pueda ser candidata. Pero otros que llevan un proceso en ese PRM por la misma situación son candidatos. Y entonces eso se llama doble moral. Y la doble moral ni en política ni en la vida personal funciona. Mira, Aníbal. En el caso de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, ¿usted piensa que va a ganar en primera vuelta en el 2024? ¿Cuántos alcaldes usted piensa que va a obtener la Fuerza del Pueblo en febrero y cuántos senadores? Yo no puedo hacer esa proyección, porque lo cierto es que yo, por quien estoy haciendo campaña, a quien mido en los procesos de actividades que realizo, es al doctor Leonel Fernández. Y estoy convencido de que el doctor Fernández o es presidente en la primera vuelta o es presidente en la segunda vuelta. En el caso, por el liderazgo que tiene la mayoría de los partidos, tienen lo que se llama el liderazgo sombra. Y hay dos tipos de liderazgo sombra. Por ejemplo, Juan Bosch, Peña, Balaguer, Leonel Fernández son liderazgos que le dan sombra a los demás. En el PRM, por ejemplo, hay un liderazgo diferente. El único que da sombra es Luis Abinader, pero no porque sea un líder del país, sino porque es presidente de la República. Son casos absolutamente diferentes. Entonces yo no puedo ahora decir cuántos alcaldes va a sacar la Fuerza del Pueblo. Lo que yo sí sé, que el disgusto que existe a nivel municipal en el PRM, el producto de la manipulación del proceso de encuesta para elegir los candidatos, va a tener su mella significativa. Los que no se van, se sientan, porque se sienten burlados. Y acuerdos que hicieron de gente que estaba en el PLD y se fueron para el PRM para que le garantice la candidatura y no cumplieron, eso tiene también su problema, sus dificultades. En definitiva, yo pienso que con alianza o sin alianza, la Fuerza del Pueblo tendrá la mayoría de alcaldes de la República Dominicana. Bueno, Aníbal, ¿y cómo usted ve la estructura de la Fuerza del Pueblo? O sea, ¿es una estructura que está diseminada en los distintos puntos del país?
en comparación con la del PLD? Mira, yo pienso Como que, partido, no yo estamos pienso- hablando de Leonel no, no. como líder político. Vuelvo y digo, ciertamente la Fuerza del Pueblo tiene estructura a nivel, en toda la provincia, en todos los municipios y en todos los sectores geográficos y en todos los sectores sociales. Ahora, decir que en un par de años la Fuerza del Pueblo puede tener la maquinaria electoral que tiene el Partido de la Nación Dominicana, yo no caigo en eso, porque es verdad que el PLD no tiene un liderazgo nacional que suscite como motivación para que la gente se integre. Y es verdad que lo que tiene que ver con la población electoral, el PLD no tiene esa influencia, hasta por los mismos procesos que está llevando a cabo. Pero no cabe duda que tienen una maquinaria intermedia en las diferentes provincias que es significativa. Ahora, Incluso superior en términos organizativos a la maquinaria que tiene el Partido Profesor, Revolucionario Moderno. para ganar una senaduría hay que ganar la provincia. Sí, Para ganar el municipio hay que ganar el municipio. sí. Usted conociendo esas estructuras que tiene cada uno de los partidos, ¿quién es el que tiene mayor potencial de ganar en cada uno de esos escenarios? Mira, todos los tres partidos tienen estructura para dirigir su proceso electoral. Y ganar. Pero en términos estructurales, quiero decir que lo tiene la Fuerza del Pueblo, lo tiene el Partido de la Nación Dominicana y lo tiene el Partido Revolucionario Moderno, que son los únicos partidos que tienen estructura en todos los niveles. Los demás tienen estructura provincial y cosas, y en algunos municipios. Todos. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar la victoria? Primero, el candidato seleccionado. Y segundo, la esperanza que genera ese candidato en función del líder que le da sombra. Eso va a gravitar de manera altamente significativa. Es mucho más fácil si se da la gran alianza opositora, es mucho más fácil. Porque si es así, y con el perdón si maltrato a algunos de los compañeros que están aquí presentes, pero de ser así, yo le quiero decir que difícilmente el Partido Revolucionario Moderno pueda conseguir algún senador en la República. Bien, gracias. Aníbal, muchas gracias. No fue por ti, Gracias. no fue Pero por una ti. cosa no final, hay tiempo. pero una cosa final, las encuestas vienen midiendo, tal vez y no se le pone mucho caso a este dato, más del 60% de los encuestados, las personas consultadas, dicen ser independientes, es decir, no estar vinculados con partidos. Lo que quiere decir que parecería que hay un escenario de voto liberado, que pudieran votar por alguna razón que no sea simplemente partidaria, sino tal vez el personaje que sea el candidato pudiera ser un atractivo interesante en cada municipio, en cada provincia. ¿Y en qué creo? ¿En las encuestas o en los 3 millones y tanto que tiene el PRM, los 2 millones y tanto que tiene la Fuerza del Pueblo, o el 1 millón y tanto que tiene el PLD? ¿En cuál creo? Porque si es así, parece que los 7 millones de electores están comprometidos. No hay forma de que la votación. Puede haber más militantes que electores. Definitivamente. Pero Ahora, pudiera haber un margen de votos suelto. no, yo O pienso, abstinencia. yo pienso que el voto no comprometido partidariamente ¿A quién beneficia más? Vota a la oposición. La Sí, abstinencia. sí. ¿Usted El cree? voto no comprometido históricamente, porque los militantes votan por su partido sin importar las circunstancias. Entonces, quien cambia gobierno no son los militantes. La clase silente. Pero yo creo que la abstinencia ciudadanía. favorece mal al oficialismo. Aníbal García Duvergé, muchísimas gracias por su participación. Profesor, gracias por venir. Muchísimo placer, encantadísimo. Un placer de verte. Bueno, ustedes, señores, continúen con nuestra programación. En breve, más contenido.